Esto es Mediación Mayor. Módulo 7, Clase 2. ¿Cómo funciona un centro de mediación? Continuando con el funcionamiento de un centro de mediación, vamos a conversar ahora sobre qué ocurre cuando una persona se acerca a un centro de mediación, qué cosas pueden pasar y qué vamos a hacer los mediadores en estas circunstancias. Primero es importante tener en cuenta que muchas veces se habla de premediación como esta etapa previa al encuentro concreto y directo entre los dos o más involucrados en un conflicto. Pero la verdad es que en el trabajo cotidiano uno se da cuenta de que esta etapa ya es parte de la mediación en sentido amplio. Por un lado, porque se empiezan a desplegar muchas de las técnicas, habilidades y herramientas que necesitamos los mediadores cuando estamos con las dos personas, ya también las necesitamos cuando empezamos a trabajar con ellas por separado. Cuando recibimos a una y luego nos comunicamos con la otra, ya empezamos a trabajar desde la escucha, las preguntas, los parafraseos, la construcción de agenda. Todas estas son herramientas que necesitamos poder trabajar y desplegar. Y además, vamos a apelar a muchas de las cuestiones en las personas que son las mismas a las que vamos a apelar cuando los recibamos juntos. Al protagonismo, al compromiso, a la responsabilidad, a la mirada a futuro, porque si quedan anclados en el pasado no podemos avanzar. Todas estas son cuestiones sobre las que desde ya, cuando nos comunicamos con las personas por separado, cuando recibimos a una y nos comunicamos con quien va a invitar, empezamos ya a trabajar. Por eso es que decimos que desde este momento estamos hablando de mediación, estamos hablando y aplicando la mediación en un sentido amplio. Tenemos que también tener muy claro de qué se trata el proceso de mediación para poder explicarlo, para poder brindar una idea precisa de cuáles son las posibilidades que este proceso le brinda a la persona que viene a la consulta y que también se la podamos brindar a quien resulta invitado, para que estas personas puedan evaluar sus alternativas y decidir conscientemente si el proceso de mediación es lo que les resulta adecuado para el tratamiento de su conflicto en este momento particular. Se nos presentan multiplicidad de situaciones a quienes recibimos a las personas en conflicto. La persona en conflicto generalmente está muy enojada y a veces parece que estuviera enojada con nosotros, a quien le viene a contar el problema. Es todo un aprendizaje entender que su enojo no es con nosotros, que es con otros, es con otra persona y que al contarlo lo recuerda y por eso lo revive y se manifiesta este enojo. Lo que no podemos hacer nosotros al recibirlo es tomar este enojo y sentirnos atacados, porque en ese sentido, si no, lo que vamos a hacer es responder. Y en esa respuesta seguramente podemos ser agresivos y se genera una dinámica que tiene que ver con los enojos y no con el avance hacia las soluciones. Por eso, entender que el enojo es del otro y hacia un otro, que no somos nosotros, y dejar descargar este enojo para que la persona pueda luego conectarse con lo que nosotros les decimos es sumamente importante para que nos puedan escuchar y comprender de qué se trata la mediación. Por otro lado, son muy importantes las palabras que utilizamos al recibir a una persona en esta situación de enojo o al contactarnos con la persona que invitamos a la mediación. Tratamos de no usar la palabra conflicto o problema, porque muchas veces esto genera mayor malestar que el que ya tienen. En cambio, utilizamos palabras más amplias como situación, preocupación, inquietud, necesidad, que hacen que nos podamos conectar de alguna forma más neutra con lo que les está ocurriendo, sin generar mayor malestar que el que ya esta situación les puede provocar. Hay algunas premisas a tener en cuenta, sobre todo el momento de contactar al invitado a la mediación. La primera y principal es el respeto.
Nosotros cuando nos contactamos con una persona para invitarla a mediación, no sabemos en qué momento de su vida nos estamos entrometiendo. Entonces, tenemos que estar dispuestos a preguntar si es un momento adecuado, a que tengamos que hacer más de un llamado, si esto fuera telefónico, o más de un contacto, y a entender que también esta persona nos puede recibir con enojo porque podemos estar invadiendo su privacidad en un momento inadecuado. Al recibir a la persona en mediación, en el centro de mediación, o al contactar a quien resulta invitado, tenemos que tratar de evitar, primero y principal, comprarnos el relato de uno o de otro, que esto es muy fácil de que pase al generar empatía y conexión. Entonces, lo que tenemos es que mantener la mente abierta, entender que el conflicto para unos y para otros genera una situación de victimización en el que suelen sentir que el otro es el que tiene que hacer todo, hacer o dejar de hacer, y nosotros les vamos a proponer algo totalmente distinto, que es tomar protagonismo en la resolución de su propio conflicto. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es dejar todo prejuicio de lado. Las situaciones son tan diversas las que pueden aparecer y la experiencia nos muestra que no hay forma de catalogar o de generar un manual de situaciones, sino que tenemos que tener la posibilidad, darle la posibilidad al otro de que despliegue todo su situación, su malestar, su inquietud, tanto a unos como a otros. En este sentido también que cuando nos comunicamos con el invitado transmitamos la mínima información indispensable para contarle de qué se trata, que no hagamos una transcripción de lo que el otro nos dijo, que no deja de ser su versión de la situación, y que de esta manera estaríamos generando este mismo efecto que en el caso anterior, como transmitiendo la versión del otro como si fuera la nuestra. Por eso siempre decimos que es importante dar la información básica. Se trata de un problema de humedad, una preocupación en relación a la medianera, y ellos ya saben de qué se trata sin que nosotros le agreguemos información. Por otro lado, mantener un tono de voz amable y normal, sin elevarlo, más allá de que muchas veces en el relato las personas se van enojando y lo van elevando. Nosotros no seguir en ese mismo tono, porque si no vamos todos elevando la voz. En cambio, si nosotros mantenemos un tono de voz normal, la otra persona, aunque esté enojada, finalmente también va a bajar o disminuir el tono de voz. Algo que es importante tener en cuenta es que siempre vamos a plantear la mediación como una oportunidad para unos y para otros. Puede ser una oportunidad de encuentro, una oportunidad de aclarar situaciones, una oportunidad de decir todo lo que necesiten, una oportunidad de ver cómo resolver esta situación. La palabra oportunidad es clave tanto en la recepción como en la invitación a la mediación. ¿De qué forma nos comunicamos con las personas cuando las invitamos a una mediación? Esto va a depender de la forma en que cada centro se organice, pero esto siempre es importante que sea priorizando dentro de las posibilidades el contacto personal. Puede ser por teléfono, que es la forma más rápida y directa cuando lo tenemos, pero que a la vez hay que ser muy cuidadoso con lo que decíamos antes de en qué momento nos metemos en la vida de las personas. Por eso hay que ser muy respetuoso y estar dispuesto a preguntar si es el momento adecuado o si es bueno llamar en otro momento, o invitar con la comunicación telefónica a acercarse a la oficina para poder de esta manera tener un contacto personal. En otras oportunidades se envía una nota en la que se informa de qué se trata un servicio de mediación. No es una citación ni una invitación directamente lo que nosotros enviamos, porque justamente intentamos poder generar el contacto personal a partir de la nota para poder dar las explicaciones completas al invitado. Y por último, y en caso de ser posible, otra vía es acercarse personalmente al domicilio, que tiene, como también el teléfono, sus pros y sus contras en función de
en qué momento invadimos o no la privacidad de las personas, pero a la vez tiene el plus de contacto personal y a veces más relajado que nos permite una conexión, una mejor conexión con las personas y sus problemas. Por último, ¿por qué es tan importante todo este trabajo de convocatoria a la mediación y por qué le dedicamos tanta energía? Por un lado, para que se realice una mediación, pero aunque esto no pase y una mediación no se concrete, porque el vecino invitado no acepta, nosotros consideramos que esto no es un fracaso. Ya se tendieron redes, ya hubo personas que se enteraron de qué se trata la mediación y que si no lo utilizan al servicio en este momento, en esta instancia, puede ser que lo utilicen en una posterior o que se lo comenten a otro vecino cuando tenga una situación de conflicto. Y por otro lado, muchas veces opera como como la posibilidad de resolver la situación cuando los vecinos no hablaron entre sí antes, porque de esta manera se ponen en conocimiento de que había algo que afectaba al otro vecino y estando dispuestos a hacerse cargo de la situación, muchas veces, aunque no acepten la mediación, de todas maneras se resuelve el problema o el conflicto. Esto fue Mediación Mayor, un espacio abierto para las entidades de bien público. Visite nuestro sitio www.mediacionmayor.com.ar.